Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Durante siglos nos contaron que después de los griegos y los romanos llegó una larguísima noche, que Europa se hundió en la barbarie y que la ciencia tuvo que esperar 1000 años para volver a encenderse en el Renacimiento. Era una historia sencilla, y era mentira. Porque en esas noches que llamaron oscuras, hubo ciudades donde las lámparas nunca se apagaron. Ciudades con bibliotecas de 500.000 de volúmenes, cuando París apenas tenía 1000 libros. Ciudades donde cristianos, musulmanes y judíos trabajaban juntos en la misma mesa, traduciendo, midiendo, discutiendo, equivocándose y volviendo a empezar. Ciudades donde nació el número que usas ahora mismo en tu móvil, y donde alguien miró al cielo y dijo: esto no cuadra, hay que cambiarlo todo. Bienvenidos a este viaje por una de las épocas más brillantes y a la vez más olvidadas de la historia del conocimiento. Hoy hablamos de la ciencia en el mundo islámico medieval, o dicho de otra forma, el gran puente que conectó la sabiduría de la antigüedad con el Renacimiento europeo. Imaginen un mapa del Mediterráneo en la Alta Edad Media. Al norte, reinos cristianos empobrecidos culturalmente, pero con un alfabeto latino magnífico, lleno de vocales, perfecto para transmitir ideas complejas. Al sur, una civilización islámica vibrante, llena de energía intelectual, pero que todavía no había adaptado del todo el mejor sistema de escritura. ¿Qué faltaba para que la ciencia volviera a despegar después de la caída de Roma? Dos cosas muy concretas: un buen alfabeto y un sistema de numeración potente. Y el Islam medieval consiguió juntar lo mejor de ambos mundos. Para que la ciencia eche raíces, hace falta cálculo y hace falta comunicación entre generaciones. Los griegos tenían un alfabeto casi perfecto, pero su numeración era un desastre. Letras que hacían de números y sin cero, imposible para operaciones complicadas. Los indios, en cambio, habían inventado siglo antes el sistema posicional en base 10, con un cero, pero su escritura, brahámica, era complicada de difundir. En el siglo IX, en Bagdad, ocurrió la magia. Se juntaron el alfabeto árabe, que ya empezaba a simplificarse, la herencia científica griega y los números indios. El gran matemático Al-Warizmi escribió su libro sobre los números de los indios, y sin saberlo estaba poniendo la primera piedra del algoritmo y del sistema numérico que usamos hoy. Según el historiador Juan Vernet, fue precisamente en la península ibérica donde ese sistema decimal con cero quedó definitivamente consolidado para Occidente, porque allí el viejo alfabeto latino, con sus vocales claras, se encontró cara a cara con la numeración indoarábiga. Fue la boda perfecta. Pero vayamos por partes. La historia empieza casi como un relevo de antorchas. Mahoma nace en el 570. San Isidoro de Sevilla, el último gran sabio de la antigüedad tardía, muere en el 636. Son casi contemporáneos. Es como si el Mediterráneo pasara el testigo de una orilla a la otra. En apenas 100 años, entre el 632 y el 732, los ejércitos musulmanes conquistan desde la península ibérica hasta las puertas de China. Es una de las expansiones más rápidas de la historia. Pero como ocurre casi siempre, la cultura no viaja a la misma velocidad que las lanzas. La conquista fue vertiginosa y sufrió el desarrollo intelectual. Hace falta tiempo para que un imperio se asiente, se mezcle la población, lleguen los libros, se caldeen las ideas. El primer gran fuego cultural no estuvo en Damasco, la capital omeya, sino en una ciudad fundada expresamente para serlo,
Bagdad, creada en el 762 por el califa abasí al-Mansur. Bajo Harún al-Rashid y sobre todo bajo su hijo al-Mamun, Bagdad se convirtió en la capital intelectual del mundo. Allí nace la legendaria Casa de la Sabiduría, biblioteca, academia y taller de traducción, todo en uno. Los califas invierten fortunas en manuscritos. Hay anécdotas reales de tratados de paz en los que se piden libros en vez de oro, o prisioneros cambiados por rollos de Aristóteles. En esas salas trabajaban codo con codo musulmanes, cristianos nestorianos, judíos, persas, indios. Los nestorianos son clave. Perseguidos por Bizancio, dominan griego, siriaco y árabe, y dirigen la mayor parte de las traducciones. Figuras como Munayn ibn Isaac traducen a Galeno, Euclides, Ptolomeo y Platón con una precisión que asombra todavía hoy. El Islam medieval no solo preservó el saber griego, lo discutió, lo corrigió, lo amplió, y lo hizo en una sola lengua vehicular, el árabe, lo que permitió que ideas de Alejandría, la India y Persia convivieran por primera vez en los mismos estantes. A mediados del siglo X, el poder político abasí empieza a requebrajarse, pero la ciencia no se apaga, se desplaza, y la antorcha viaja hacia el oeste. Paradójicamente, la recoge un superviviente de la dinastía que los abasíes habían destruido, Abd al-Rahman I, el último omeya, que en el 756 cruza el estrecho y funda en Córdoba un emirato independiente. Un siglo después, su descendiente Abd al-Rahman III se proclama califa y convierte Córdoba en la ciudad más culta, rica y hermosa de Europa. En su apogeo, Córdoba tenía 700 mezquitas, 300 baños públicos y una biblioteca palaciega que, según las fuentes, llegaba al 500.000 de volúmenes. Sí, 500.000, mientras París y Londres juntas no llegarían a 1000 libros en esa época. Aunque después vinieran las guerras de taifas y las invasiones almorávides y almohades, los siglos XI y XII siguen siendo una edad de oro andalusí. Brillan nombres que todos conocemos, aunque a veces no sepamos que eran de aquí: Averroes, Maimónides, Acerquiel, Alacén, y al mismo tiempo, en Toledo, en Ripoll, en los monasterios del norte, cristianos, judíos y musulmanes colaboran traduciendo al latín todo ese tesoro. Mozárabes, judíos arabizados y aventureros europeos como Gerardo de Cremona o Roberto de Chester se convierten en los nuevos mensajeros. Gracias a ello, el álgebra de Al-Wazirmi, la medicina de Avicena, la astronomía de Acerquiel y las correcciones de Avicena Ptolomeo llegan a las recientes universidades de Bolonia, París y Oxford. Así que cuando hablamos de ciencia árabe medieval, no hablamos de un paréntesis exótico. Hablamos del puente que evitó que el conocimiento humano se hundiera en la oscuridad. Un puente construido con papel, otra innovación que llegó de China vía Bagdad, con números indios, con traducciones nestorianas, con bibliotecas califales y con la curiosidad insaciable de una civilización que entendió que el saber no tiene bandera ni religión. Pero volvamos a donde empezó todo de verdad, a la Casa de la Sabiduría de Bagdad, y a los nombres que convirtieron el Islam medieval en un laboratorio del universo. Empecemos por el hombre sin el que literalmente este podcast no existiría, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. En la Casa de la Sabiduría me encargaron dos tareas aparentemente modestas: difundir los números indios y mejorar las tablas astronómicas. Con la primera cumplió tan bien que su nombre latinizado, Al-Khwarizmi, dio lugar a la palabra algoritmo, y del título de su libro sobre cálculo, Al-Wasa Muqabala, salió nada menos que la palabra álgebra. Al-Khwarizmi
no inventó los números indiárabes, que llegaron a Bagdad en el 773 de la mano de un embajador, pero los explicó, los sistematizó y los hizo irresistibles. Gracias a él, resolver ecuaciones de segundo grado dejó de ser un arte oscuro y se convirtió en un método que cualquiera podía aprender. También introdujo el seno como función trigonométrica básica y escribió las primeras tablas que usaban el cero de forma sistemática. Sin esas tablas, la astronomía posterior habría sido imposible. Un siglo después aparece Abdallah al-Battani, latinizado como Albategenius. Si Al-Ghazini nos dio el martillo y los clavos, Albategenius construyó la catedral. Sustituyó las cuerdas griegas por senos y cosenos. Perfeccionó la trigonometría esférica y la aplicó a la astronomía con una precisión que dejó boquiabiertos a Copérnico y Kepler siglos después. Corrigió a Ptolomeo en cosas fundamentales. Midió la inclinación de la eclíptica con un error de menos de 2 minutos de arco. Descubrió que el apogeo solar se mueve lentamente, algo que Ptolomeo negaba, y calculó el año tropical con una exactitud de segundos. Sus tablas se usaron en Europa hasta el siglo XVII. Otro persa ilustre fue Alfargani, conocido en Occidente como Alfraganus. Escribió un manual de astronomía tan claro y tan bueno que se tradujo al latín 2 veces. En él fijó los nombres árabes de muchas estrellas que aún usamos: Aldebaran, Albor, Deneb, Rigel, Vega, y cometió un error glorioso. Midió la Tierra entre un 15 y un 20% más pequeño de lo que es. Este dato llegó a Cristóbal Colón a través de traducciones medievales. Colón pensó: si la Tierra es tan pequeña, Asia está mucho más cerca. Un error matemático que cambió la historia del mundo. Y así llegamos al siglo XI, cuando aparece la figura más moderna de toda la Edad Media, Ibn al-Haytham, conocido por el nombre latinizado de Alhazen. Aunque trabajó principalmente en el Cairo, su formación y su espíritu son 100% hijos de la tradición bagdadí. Alhazen se enfadó con Ptolomeo, porque decía que vemos porque el ojo emite rayos. Eso es absurdo, dijo, y experimentó con tubos y cámaras oscuras y demostró que la luz va del objeto al ojo, no al revés. En su monumental libro de óptica explica los fenómenos de la reflexión, refracción, la formación de imágenes en espejo cóncavos y convexos y hasta cómo funciona el ojo humano como una cámara fotográfica, 6 siglos antes de que existieran las cámaras. Describió el método experimental paso a paso: hipótesis, experimento controlado, medición y conclusión. Muchos historiadores lo señalan como el primer científico moderno en el sentido estricto, y de paso demostró que la Vía Láctea no es un fenómeno atmosférico, como creía Aristóteles, sino un montón lejano de estrellas porque no tiene un paralaje perceptible. Y para finalizar con la escuela de Bagdad, no podemos olvidarnos de 3 nombres más que merecen un minuto de gloria. Abd al-Rahman al-Sufi, que allá por el siglo X dibujó el catálogo de estrellas más hermoso de la Edad Media y apuntó una nubecilla en Andrómeda. Era la primera vez que un ser humano registraba otra galaxia, aunque él no lo supiera. Abu Rayyan al-Burimi, quien en el siglo XI, desde la cima de una montaña, midió el ángulo del horizonte y calculó el radio de la Tierra con un error de menos de un 1%. También defendió que la Tierra giraba sobre su eje, 5 siglos antes de que Copérnico lo dijera, y escribió un libro demoledor contra la astrología. Y para finalizar esta trilogía, tenemos a Tabit ibn Qurra, sabio de Arán, que tradujo a Arquímedes y Euclides, y propuso la teoría de la trepidación, de los equinoccios, equivocada, sí, pero tan elegante que los astrónomos andalusíes la siguieron usando durante siglos.
Hasta los errores de estos tipos eran útiles. Lo extraordinario de todos ellos es que no trabajaban aislados. Eran musulmanes, cristianos, judíos, persas, árabes, sirios, que compartían la misma lengua científica, el árabe, y la misma pasión: medir mejor, calcular mejor, entender mejor. Corrigieron los griegos incomplejos, inventaron herramientas nuevas y sobre todo dejaron por escrito cada paso para que otros pudieran seguir construyendo. Cuando la Europa del año 1100 empezó a despertar, no encontró un vacío. Encontró estanterías enteras de libros árabes esperando a ser traducidos. Y eso es exactamente lo que ocurrirá. Si Bagdad fue la fragua donde se forjó el hierro, Al-Ándalus fue el jardín donde ese hierro se convirtió en rosas, incluso mientras ardían los setos. En los siglos XI y XII, el califato de Córdoba ya era historia. El mapa era un mosaico de taifas peleándose entre sí, y por el sur llegaban almorávides y almohades, con más fervor que en tolerancia. Y aún así, la ciencia andalusí brilló como nunca, porque cuando hay buenos sabios, hasta las guerras pueden convertirse en mecenazgo. Cada reyecillo quería tener al astrónomo más famoso para presumir de corte culta. Empecemos por el abuelo excéntrico de todos ellos, Abbas ibn Firnas, el malagueño que allá por el siglo IX se lanzó al vacío con alas de madera y plumas. Sí, se dio un buen golpe, y se quejó de que le dolía el rabo, porque no había puesto cola de pájaro. Pero no nos quedemos con la anécdota. Lo realmente importante es que este hombre viajó a Bagdad y al Cairo, y volvió cargado de libros y fue quien trajo a la península los números indios y las tablas de Al-Wadidni. Sin él, la boda entre alfabeto latino y numeración india-arábiga se hubiera retrasado siglos. El vuelo fallido lo hizo famoso. La traducción silenciosa lo hizo imprescindible. El verdadero despegue llega un siglo después, cuando el califato se rompe en pedazos y los sabios se reparten como tesoros de guerra. Uno de los primeros grandes maestros es Maslama ad-Mairiti, el cordobés que adaptó las tablas de Al-Wadidni al meridiano de Córdoba y formó una escuela tan potente que, cuando cayó el califato, sus alumnos se desperdigaron y sembraron ciencia en todas las taifas. El sitio donde más cuajó fue Toledo. Allí, el rey de la taifa, Al-Ma'mún, decidió que quería ser un nuevo Harún al-Rashid y reunió a los mejores. Entre ellos estaba un artesano del cobre con manos de orfebre y cabeza de genio, Azarquiel. Este, a lo largo del siglo XI, le dio tiempo a compilar las tablas toledanas, las más precisas del mundo durante siglos, hasta Copérnico aún las consultaba. Inventar la zacea, un astrolabio universal que funcionaba en cualquier latitud, no solo de la de Bagdad o Córdoba. Medir la órbita de Mercurio, y vio que era oval, no circular. Kepler, 500 años después, diría exactamente lo mismo y se llevaría la gloria. Y construir en Toledo dos clepsidras maravillosas, que marcaban las fases lunares regulando el flujo del agua, hasta que un colega celoso intentó mejorarlas y las rompió para siempre. Y sí, también se equivocó de lleno con las teorías de la trepidación, ese vaivén inventado en los equinoccios, pero su prestigio era tan grande que Europa le creyó durante 400 años más. Hasta los errores de Azarquiel pesaban como verdades. En la misma época, en Jaén, otro cordobés exiliado, llamado Ibn Muhammad al-Hayani, escribió el primer tratado completo de trigonometría esférica que se conoce en Occidente. Demostró la ley de los senos para triángulos esféricos y resolvió todos los casos posibles. Gracias a él, la trigonometría dejó de ser una idea de la astronomía y se convirtió en reina por derecho propio.
Y llegamos al siglo XII, cuando la filosofía se pone seria y empieza a exigirle cuentas a la astronomía. Y nos aparecen personajes como Abenpace, quien entre destierros y cargos políticos encontró tiempo para intuir la teoría del ímpetus. Un objeto lanzado sigue moviéndose porque lleva dentro una fuerza impresa, no porque el aire lo empuje, como decía Aristóteles. Esta idea la retomarán los parisinos del siglo XIV y XV y de ahí a Galileo. Ibn Tufail, médico y autor de la primera novela filosófica de la historia, de título El filósofo autodidacta. En ella nos cuenta la historia de un niño que crece solo en una isla, y observando la naturaleza, llega por pura razón a las mismas conclusiones que Aristóteles y el Corán. Divulgación científica disfrazada de cuento, eso sí, en el siglo XII. Y Averroes, el comentarista por excelencia de Aristóteles, pero cuando leyó a Ptolomeo se enfadó. Esto no hay Dios que lo trague. Epiciclos, excéntricas, ecuantes, ¿dónde está la física que explica este circo? Averroes no quería mejorar matemáticas, quería un universo físicamente posible. Y su discípulo Alpegragius, quien dio el paso definitivo, tiró los epiciclos por la ventana y propuso un cosmos de estelas casi homocéntricas, movida por ímpetus que se transmite desde la esfera exterior hacia dentro y se va gastando. No funcionaba del todo, pero por primera vez alguien intentaba una mecánica celeste coherente. Y no debemos olvidarnos de Maimónides, el judío cordobés que tuvo que huir de los almohades y terminó en el Cairo. En su Guía de Perplejos defendió que la ciencia y la fe no se pisan. Si la Biblia choca con la razón, hay que interpretarla alegóricamente, el mismo mensaje que luego usaría Galileo, pero 3 siglos y medio antes. En el Andaluz la ciencia no floreció a pesar de la guerra, floreció gracias a ella, porque la guerra dispersó a los sabios y obligó a cada rey a pagar por tener el mejor astrolabio, la mejor tabla, al mejor filósofo. Y así, después de recorrer Bagdad, Córdoba y Toledo, después de escuchar nombres que hoy apenas recordamos y que sin embargo sostienen el mundo en que vivimos, la antorcha del saber llegó a París, a Oxford, a Cracovia. Copérnico la tomó temblando y se atrevió a mover la Tierra. Galileo la levantó más alto y la enfocó hacia Júpiter. Newton la usó para escribir en el cielo las leyes que rigen los átomos y las galaxias. Y ninguno de ellos empezó de cero. Todos estaban de pie sobre hombros de hombres que hablaban árabe, hebreo o berber, que rezaban mirando a la Meca o a Jerusalén, y que sin embargo compartían la misma obsesión. Entender. Cuando hoy abras una app de astronomía, cuando tu GPS te dice dónde estás con un error de centímetros, cuando un médico te salva la vida con técnicas que empezaron en un hospital de Bagdad, alguien, en algún lugar del siglo IX al XII, ya estaba haciendo los cálculos por ti. Esta no es la historia de lo que los árabes le dieron a Occidente. Esta es la historia de lo que la humanidad, toda ella, consiguió cuando decidió que el saber no tenía banderas. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.